Todo hubo de comenzar cuando en el muro de Facebook del historiador guantanamero Augusto Lemus Martínez, varios guantanameros que protagonizaron espectaculares escapadas por la base naval de Guantánamo por la zona fronteriza, después de muchos años, quieren organizarse y dar testimonio de lo que vivieron, lo que pasaron, y que trascienda, que no se quede en ellos. Inmediatamente Augusto dijo que sí y puso en el muro varias fotos muy antiguas, muy valiosas de la base naval de Guantánamo. Inmediatamente eso produjo un interés de muchos amigos que empezaron a comentar sobre sus experiencias personales, sus escapadas o sus análisis sobre la historia, la presencia de los americanos en Guantánamo. Hasta un momento que en el comentario de una persona comenzó a argumentar sobre lo ya manido que ha enarbolado el régimen comunista de Cuba sobre la presencia de los americanos en Guantánamo. La base ilegal, los americanos en Guantánamo con prostitutas, invitando a los cubanos que fueran hacia la base por los campos minados, que en 100 años los americanos tenían que devolver esa base a las autoridades cubanas y que no lo han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Inmediatamente al yo enterarme, que fue mi esposa la que me dijo, oye, hay un individuo ahí que está diciendo horrores de los cubanos que han escapado por la base. Entonces yo intervine y como yo he dedicado mi vida, parte de mi vida, a estudiar ese fenómeno para mí tan atractivo y valioso que es la historia de la presencia americana en la bahía de Guantánamo, la historia de la bahía de Guantánamo, todo lo que ha ocurrido en ese oriente profundo cubano, de un atractivo tremendo. Yo dediqué 10 años de mi vida a publicar esta historia novelada, Senderos de Rocío y Sal. Aquí en este volumen, en este libro, está todo lo que pudiera interesar sobre la presencia de los americanos en la bahía de Guantánamo, pero mucho más que eso, la historia de la bahía de Guantánamo en sí, mucho antes de que Cristóbal Colón llegara por esos lugares y que los nativos le ofrecieron peces asados y jutía. La jutía es un animalito que es sagrado para las personas que viven en esa parte de Cuba. Por eso vi como en ese comentario de ese camarada Tovarich, y digo camarada Tovarich porque un individuo que ha estado siempre apoyando al régimen comunista y ha formado parte de ese régimen, del partido, estuvo en la Unión Soviética. Por eso cuando yo le dije camarada bolchevique, me dijo bolchevique a mucha honra. Él no sabe realmente la verdadera historia de ese horror que se llama el bolchevismo, que se afincó, que se impuso en la Rusia zarista. Y entonces, uno de los argumentos enarbolados por este camarada Tovarich es que los americanos asesinaron varios soldados del Bon fronterizo.
Incluso en el debate que tuve con él me pone los nombres y la foto. Voy a decir, él pone 3 porque Rodolfo Rosell dice que era un pescador que fue capturado y torturado por la fuerza americana dentro de la base y que lo mataron. Pero habla de el soldado Luis Ramírez López y de Ramón López Peña. Es verdad, yo estaba en Cuba cuando se produjo el hecho de la muerte de estos 2 soldados. El comandante de 4 estrellas, el general de 4 estrellas, Raúl Castro, fue al cementerio San Rafael y allí despidió las honras fúnebres de los 2 soldados con salvas de AK-47, dijo algunas cosas con su ronca voz, pero no planteó la retaliación, la respuesta a aquellos soldados, a aquellos marines que estaban a 12 kilómetros de donde él estaba hablando. Cogió y se fue hacia el occidente, hacia La Habana. La pregunta que yo me hago, nunca el Bond fronterizo ha matado a un solo marine en la zona fronteriza de Guantánamo. No se han atrevido. Pero lo que sí el Bond fronterizo ha hecho durante muchos años es matar en misericordia a la población civil de cubanos y de guantanameros que escapaban hacia la libertad que le ofrecía el lado americano de la cerca de Pirles, porque la cerca de Pirles es la que divide el lado americano del lado cubano. Es decir, el soldado se pone un uniforme para en un momento de confrontación matar y morir. El soldado no está para matar población civil porque está prohibido, proscrito por la Convención de Ginebra. Sin embargo, en esa región de Guantánamo se ha producido un politicidio con población civil. Lo que no dice este Tovarich, que cuando yo le hablo de libertad, él me argumenta otras razones. Para este Tovarich más importante es la militancia, la adhesión de alguien a un régimen comunista, que el deseo de ser libre de cada individuo. Él no dice, él no reconoce que esa población civil que era masacrada, ametrallada, que moría en los campos minados, eran llevados al cementerio San Rafael de Guantánamo y después se le lanzaban a una fosa común. Muchos de ellos, los familiares, iban a identificarlos, pero no le permitían después velarlo en sus casas o en funerarias. No. Lo identificaban y solamente eso. Después lo lanzaban a esa fosa común. ¿Por qué? Porque el bolchevique, el comunista, plantea de que ojo que no ve, corazón que no siente. ¿Cuánta diferencia cuando en la etapa republicana el estudiante Manzanita, que atacó una radioemisora de La Habana, después tuvo una confrontación con la fuerza pública y murió desangrado en una cuneta de una calle habanera? Pero esa foto se publicó en todos los medios de comunicación de Cuba en ese momento. Los guantanameros y los cubanos pudieron ver esa dantesca visión de un hombre corpulento con 2 granadas en el pecho para lanzarla y muerto. No, los comunistas cuando te matan a alguien en la frontera de Guantánamo no se lo entregan a los familiares. ¿Por qué? Porque segregan el dolor. Es decir, ellos no quieren que el dolor se disemine entre los conocidos, los dolientes, los familiares, los amigos. No, ellos quieren reducir el dolor a la familia. Incluso ni eso, porque no se lo entregan. Esa es la realidad que el señor Tovarich rechaza. Él prefiere hablar de la historia formal y oficial dictada por el Partido Comunista de Cuba y el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, para que el pueblo de Cuba conozca solamente esa parte. Por eso,
a mí algo me movió a escribir Sendero de Rocío y Sal, y lo muevo así para que fermente esas miles y miles de palabras escritas en este libro. Yo reto al Tovarich y a los que son como él y al régimen de Cuba que entre en un debate, para encontrar los dos lados de la moneda, y después entonces cada quien que saque sus conclusiones. Me vienen a la mente en este momento algunos muertos, muchachos jóvenes. Vayamos a las inexactitudes incompletas, mal intencionadas del camarada, del Tovarich, el guantanamero que incursionó en el blog del historiador Augusto Lemus Martínez. Número 1. Él se llena la boca en decir la ilegal base americana en Guantánamo. No, señor, no, camarada, no, Tovarich. La presencia de los americanos en la bahía de Guantánamo responde a dos acuerdos bilateral entre el gobierno de los Estados Unidos y de la República de Cuba. El primero en 1903 y el segundo en 1934. Se ha esgrimido siempre que al cumplir 100 años de la presencia de los americanos en Guantánamo se rompía el acuerdo. Ron, incierto, porque en 1934 el soberano gobierno republicano de Cuba incorporó a los acuerdos de 1903 otros apartados donde nítidamente quedaba registrado a partir de 1934 que para poder regresar esa parte de la bahía de Guantánamo a Cuba tenía que haber un acuerdo bipartito, bilateral entre las dos partes involucradas, Estados Unidos y Cuba. Por tanto, mientras no se pongan de acuerdo esas dos partes, la presencia de los americanos estará ahí hasta el final de los tiempos. Segundo punto. Él se llenó la boca en decir que las Fuerzas Armadas fronterizas servían para disuadir las intenciones de los americanos de incursionar, de desestabilizar a la revolución. Mentira. El famoso BON fronterizo, creado allí en la frontera americana y Cuba, la historia recoge como que es una entidad rocambolesca, porque tener un batallón, un BON fronterizo con tanque, Katiuska, todos los recursos de la arma soviética, del armamento soviético, del entrenamiento soviético, de los AK-47 soviéticos, etcétera, 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 para lo único que ha servido es para asesinar población civil que escapaban hacia la libertad. La historia recoge que no ha habido un solo choque, una sola confrontación entre el BON fronterizo y las Fuerzas Armadas, entre los marines. Las confrontaciones que han ocurrido en esa parte han sido entre cubanos. Recordamos cuando las rastras se proyectó contra la cerca de Pirles y hubo un tiroteo tremendo donde hubo prisioneros, gente que lograron la libertad, hubo muertos y heridos entre cubanos. Recordamos el secuestro del tren de Cecilia que iba hacia Caimanera,
cuando la Araña y su tío, Araña fue un deportista recordista que logró grandes victorias en el campo corto, en las Olimpiadas y en el deporte cubano, en el periodo comunista. La Araña, junto a su tío y su primo, capturaron el tren cañero que iba hacia Caimanera, y cuando llegaron a la frontera se lanzaron en estampida, se formó un tiroteo. La Araña quedó herido en el pie, al tío le dieron varios impactos en el abdomen y el primo murió. Es decir, que los acontecimientos que han ocurrido ahí con el Bronx fronterizo ha sido entre cubanos, porque el régimen de Cuba ha tenido mucho cuidado en nunca medir fuerzas con los yanquis. Por tanto, queda desvirtuado ese argumento de ese camarada Tovarich que incursionó en el blog de Augusto Lemus Martínez. Otro argumento, que la base naval de Guantánamo se hubo de convertir en un elemento de ir a desestabilizar la población guantanamera, de Caimanera y Boquerón, donde iban a reunirse con prostitutas. Eso es cierto, pero los americanos también hicieron muchas cosas interesantes en su vínculo entre la parte cubana y ellos. Crearon el USO, que fue una entidad de amistad de los soldados americanos, no solamente en Guantánamo, sino en todas las partes del mundo donde hubieran problemas. La USO llevaba artistas, intercambiaban puntos de vista, incluso uno de los entretenedores grandes que siempre iba con el USO a divertir a los soldados norteamericanos era el famoso Bob Hope. El famoso Bob Hope. Pero también muchos americanos de la base se casaron con guantanameras y crearon familia. En Guantánamo, los guantanameros le alquilaban unos caballitos ahí pencos y se paseaban todo el tiempo correteando por las calles guantanameras. Cuando había un incendio de grandes proporciones en Guantánamo, los americanos mandaban sus equipos de extinción y ayudaban a sus vecinos. Intercambios deportivos. Todos los años iban a una feria importante que se hacía dentro, además de los trabajadores, la cantidad de empleados del lado cubano que viajaban diariamente a la base o estaban temporalmente, que recaudaban una buena cantidad de dinero. Es decir, que todas esas mentiras, esas o verdades a media que ha esgrimido Tovarich no se ajustan a la verdad. Finalmente, quiero terminar esta parte diciendo lo siguiente. Ellos siempre hablan de que 2 soldados de ellos fueron, Ramírez y López Peña, fueron asesinados por los soldados americanos. Pero yo le pregunto a este caballero, a Tovarich, ¿sabe usted el nombre de todos los guantanameros y cubanos que han sido ametrallados, masacrados en esa frontera? Población civil. Me viene a la mente Margarito, me viene a la mente el sobrino del doctor Tati Mestre, la mamá de los Perales, el joven Delgado que al cruzar la cerca le explotó una mina. Tantas personas que murieron y que no se le ha hecho justicia. El Tratado de Ginebra dice que ningún soldado, ningún ejército puede masacrar a población civil. En esa parte de Cuba, al sur de Cuba, en el oriente profundo, en la bahía de Guantánamo, en la zona fronteriza, se ha matado, se ha ejecutado a población civil. Decenas y decenas de cubanos muertos por el Bronx fronterizo, que todavía los autores permanecen en la impunidad. Algún día se hará justicia y tendrán que responder por ese crimen
de ejércitos matando a población civil. Lleno de vida, pero con deseo de ser libre, que no aceptaban la coyunda de un régimen comunista. El joven Delgado que le explotó una mina después de ser libre, cruzar para el lado americano. Margarito, el sobrino, el cuñado de Tati Mestre, el Morito, la mamá de los Perales. Muchas personas ahora que no me vienen a la mente, pero hay una relación en la primera etapa porque han muerto después, en el 94 también murieron muchos. Es decir, que ese politicidio escenificado en la frontera de Guantánamo hay que desnudarlo y ponerlo todo ahí sobre la mesa, no solamente un lado, sino todo lo acaecido en esa región de Cuba. Ahora que el 17D, el imperialismo yanqui se dio un abrazo con la revolución comunista de Cuba, personificada en el presidente Obama y en el general Raúl Castro, ahora que se desencadenan una serie de declaraciones y el régimen de Cuba está pidiendo que se devuelva el territorio de la base naval de Guantánamo a Cuba. Este es el momento de debatir y este es el momento de decirle al régimen de Cuba por qué los ingleses no le devuelven esa porción que tiene ahí en el Mediterráneo a los españoles, Gibraltar, por qué los ingleses no le devuelven las Islas Malvinas a los argentinos. Es decir, que hay problemas históricos y geopolíticos que nos hacen tan fácil, el que se alcance algo. Los comunistas, finalmente, en este segmento, quiero decir que no se ha hecho justicia. Y los cuerpos lanzados en esa fosa común de el cementerio San Rafael claman por justicia, aunque para ello nos lleve una eternidad. Muchos años atrás, en una ocasión en las oficinas del representante en aquel entonces, Lincoln Díaz Valar, Ramonín Rodríguez y yo, Manuel Prieres. Ramonín es un veterano de haber cruzado los campos minados de la base naval de Guantánamo. Y nos reunimos con Lincoln Díaz Valar para solicitar de él que tuviera en cuenta el deseo de tantos guantanameros y cubanos de convertir la Patana, que es una especie de pequeño muelle que divide el lado cubano comunista del lado de la base naval. A ese pequeño muelle, conocido como La Patana, en la sección 1, arribaron exhaustos, pero llenos de deseo de ser libres, decenas y decenas, miles de guantanameros y cubanos. La Patana fue el último sitio donde llegaron y tocaron la libertad. Entonces le pedimos respetuosamente a Lincoln Díaz Valar que hiciera todos sus esfuerzos para declarar en el Congreso de los Estados Unidos La Patana como Monumento Nacional de Libertad. Desafortunadamente, 2 años después, vino el éxodo de 1994 hacia Guantánamo, hacia la base naval de Guantánamo, y todo se arruinó hasta el momento. Yo creo que es ahora que peligra en los acuerdos entre Cuba y Estados Unidos para devolver la base naval de Guantánamo, que arañemos un poco a lo mejor ese determinismo
y erigir ahí, en un pequeño sitio, estratégico sí, con perfume a libertad, La Patana como un monumento nacional de libertad. Ahí se los dejo. Ahí está el planteamiento.